Buen día. Hoy nos encargaremos de hacer un análisis de conceptos y métodos que debemos tener en cuenta para el análisis clínico a nivel del sistema cardíaco, tales como el ciclo cardíaco, gasto cardíaco, interpretación correcta del electrocardiograma, sus principales componentes, eh, presión arterial, flujo sanguíneo, también como derivación estándar para poder realizar bien un electrocardiograma, también el método para medir la presión arterial, el método para eh, la auscultación de sonidos cardíacos, como demás otros factores. Tenemos con un concepto muy básico que va a ser el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco va a ser todas estas funciones fisiológicas, ya sean eléctricas o motoras del miocardio, que va a ser el músculo encargado de la contracción y relajación del corazón para que se genere una entrada o una salida adecuada de sangre. Entonces, debemos tener en cuenta que se van a presentar dos factores principales en el ciclo cardíaco. En este va a ser la sístole, que va a ser la contracción de este órgano, y la diástole, que va a ser la relajación del mismo. Esto va a estar seguido por una secuencia eléctrica que va a estar dada por el nódulo sinusal, que va a comenzar con un impulso en las aurículas. Luego este va a seguir por despolarización hacia el nódulo auriculoventricular, el cual también va a generar una despolarización que va a pasar hacia el haz de His, siguiendo así a la red de Purkinje, por último haciendo que se genere la contracción de los ventrículos. En el ciclo cardíaco, como veníamos diciendo, se va a presentar la sístole y la diástole. Debemos tener en cuenta que en estos dos estados del corazón, en un estado de contracción y un estado de relajación, se van a presentar ciertos factores que van a permitir que se genere el llenado y el vaciamiento de este órgano adecuadamente. Entonces, en la sístole se va a presentar una contracción isovolumétrica seguido de una eyección de la sangre. Entonces, en la sístole se va a generar el proceso por el cual la sangre va a ser inyectada a presión hacia el cuerpo. En la diástole encontraremos la relajación isovolumétrica seguida de una un llenado rápido, que después de este viene la contracción auricular. Entonces en la sístole se va a presentar el llenado del corazón. Entonces este músculo tiene que relajarse para poder ser llenado y así pasar a la diástole. Entonces por eso se llama ciclo cardíaco. Va a ir de una eyección o una contracción a una relajación, y así sucesivamente, y el corazón no va a parar de latir hasta la muerte. El electrocardiograma es un estudio que nos va a permitir registrar gráficamente el potencial eléctrico del corazón. El electrocardiograma se considera un estudio muy importante para verificar el estado del corazón a nivel eléctrico. Entonces, este se va a distribuir en una serie de ondas. Esta serie de ondas nos va a permitir ver la despolarización y la repolarización. En la repolarización, como sabemos, es cuando se va a dar la contracción del corazón. Entonces, eh, vamos a ver que primeramente va a aparecer una onda P. Esa onda P se va a referir a la contracción auricular. ¿Por qué se da esta contracción auricular? Porque el llenado se va a hacer de un espacio donde hay mayor volumen a uno donde hay menor volumen. Entonces va a pasar la sangre de las aurículas a los ventrículos. Pero ¿qué pasa? Estos aurículas van a quedar con sangre, entonces tienen que hacer una pequeña contracción para que esa sangre pase a los ventrículos. Ahí es donde se va a generar la onda P, ya que se va a dar una repolarización de este músculo por conducción eléctrica, lo que va a permitir que se contraiga y pase la demás sangre
a los ventrículos. Seguido de esto vamos a encontrar el complejo QRS. Este complejo QRS va a ser el en el que se va a presentar la contracción de los ventrículos para que se envíe ese flujo de sangre, ya sea por la aorta o por la arteria pulmonar. Entonces debemos tener en cuenta que este complejo QRS varía mucho en cada individuo, también el estado en el que se encuentra el individuo. Si este electrocardiograma se tomara en una persona que acaba de hacer ejercicio, iba a variar de una manera iba a ser un poco más alterado, más frecuente con respecto a la frecuencia cardíaca, valga la redundancia. Entonces decimos que después de este complejo QRS se va a encontrar una onda T. Esta onda T va a ser la despolarización del ventrículo. Entonces esto nos va a permitir analizar de cierto modo que también es el ritmo, es el ciclo cardíaco del corazón. Entonces analizaremos que del complejo QRS a la onda T verificaremos que se va a identificar como QT. Entonces este QT nos va a permitir ver que también está la contracción ventricular. Entonces el conjunto de las ondas entre Q y T va a ser la contracción ventricular. A la hora de la elaboración o la ejecución de un electrocardiograma se van a presentar unas fuerzas electromotrices por el corazón en cualquier momento. Estas fuerzas electromotrices van a estar identificadas por unos vectores tridimensionales que van a formar anatómicamente en el cuerpo un triángulo en donde estas fuerzas eléctricas se van a presentar en el centro de este triángulo. Entonces, hablando anatómicamente, este triángulo va a ser llamado triángulo de Einthoven, el cual va a estar compuesto por 3 puntos, que va a ser el hombro derecho, el hombro izquierdo y el pubis. Entonces estas serían las referencias para formar este triángulo donde se va a dar estas fuerzas electromotrices. Pero a la hora del estudio, a la hora de la elaboración del electrocardiograma, se van a tener en cuenta unos vectores que van a ser llamados VLA, VRA. ¿Por qué? Porque se va a tomar como referencia el brazo izquierdo y el brazo derecho. Entonces esto hace referencia a que mediante unos electrodos se va a poder conectar estas fuerzas eléctricas de manera que una va a quedar en el brazo izquierdo y otra va a quedar en el brazo derecho. Y por último, conectando así este triángulo va a ser el pie izquierdo. Entonces así se va a formar este triángulo en donde su punta va a ser positiva y su base va a ser negativa. Entonces así es como se puede hacer un estudio o la ejecución de un electrocardiograma correcto. También vamos a tener en cuenta que van a existir otros 9 puntos para la toma de un electrocardiograma que vamos a hablar a continuación. En el electrocardiograma clínico también veremos otras 9 derivaciones llamadas derivaciones unipolares, como veníamos hablando anteriormente, en el cual estas se van a caracterizar por llevar su nombre de B1 a B6. Entonces su ubicación exacta con respecto a la anatomía del cuerpo humano, B1 va a estar ubicado en el cuarto espacio intercostal paraesternal derecho. El B2 va a estar ubicado en el cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo. B3 va a estar ubicado en el quinto espacio intercostal paraesternal izquierdo. B4 va a estar ubicado en el quinto espacio intercostal línea medio clavicular. El sexto va a estar ubicado en la línea medio axilar y el quinto va a estar ubicado entre el cuarto y el sexto. Analizando dos conceptos básicos, comenzaremos con la presión arterial. La presión arterial es toda aquella fuerza que ejerce un líquido a la pared
de los vasos sanguíneos en el caso del cuerpo humano. Entonces va a haber mayor presión en las arterias que en las venas, ya que el corazón, hacer esa contracción muscular, va a ejercer una eyección que va a impulsar la sangre a mayor fuerza por la arteria aorta hacia el cuerpo. Entonces la presión arterial va a ser muy importante. Esta se puede medir mediante la tensión arterial o el método de la tensión del pulso. Entonces debemos tener en cuenta que otro concepto a analizar va a ser el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo va a ser este movimiento laminar, que va a hacer que en su centro va a tener un mayor desplazamiento que alrededor de las paredes en una estructura cilíndrica. Entonces el otro sería el movimiento turbulento, el cual la parte de la periferia va a avanzar más rápido, entonces puede que se pierda presión. Debemos tener en cuenta que tanto la presión arterial como el flujo sanguíneo es muy importante que se presente de una manera adecuada para que se den resultados del cuerpo correctos. Ahora analizaremos el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es un volumen de líquido, en este caso sangre, que va a ser eyectado del corazón hacia el cuerpo en un tiempo determinado. Entonces el gasto cardíaco va a ser una relación entre el volumen que se maneje a la hora de eyección y el tiempo en el cual va a estar incluido. Entonces va a tener un tiempo que va a ser la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se maneja en tiempo, es que en qué tiempo va a hacer la contracción el corazón, y el volumen sistólico o volumen de eyección, que va a ser la cantidad de líquido que se va a expulsar del corazón. Entonces el gasto cardíaco, hablando matemáticamente, va a ser igual a la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen sistólico. En un adulto promedio se va a generar un gasto cardíaco de entre 5 y 6 litros. Esto es aproximadamente el 8% del peso corporal por minuto. Entonces siempre va a ir relacionado el tiempo con el volumen. Hablamos de la técnica para palpar el pulso arterial. Esta va a ser muy importante porque va a ser una manera muy fácil de poder verificar la presión arterial de una persona. Entonces estas tienen que ser arterias que estén más hacia la superficie, que descansen en el hueso, y de estas tenemos que saber anatómicamente dónde se encuentran. Entonces podemos ver que unas de estas arterias van a ser la carótida, la braquial, la radial, donde principalmente se toma el pulso, la femoral, la dorsal del pie, entre otras. Son estas arterias características que tienen una ubicación anatómica especial en donde se puede tomar el pulso arterial. Entonces esta técnica va a estar basada en que vas a usar los dos dedos, el índice y el medio, para poder tomar el pulso arterial. Vas a usar los pulpejos de los dedos del índice y del medio. Lo vas a poner justo encima donde ya conocemos la ubicación de la arteria radial. En este caso se va a hacer una presión sobre la arteria no tan fuerte, en donde podemos verificar que va a haber un salto o una presión sobre los dedos, ya que está ejerciendo presión sobre la arteria. Entonces esta necesita hacer resistencia a esta presión, entonces la vamos a sentir con los pulpejos de los dedos. No se puede hacer tanta presión porque se va a ocluir, ni muy poca, porque entonces no vamos a sentir. Entonces
Esta técnica va a estar va a estar clasificada de 0 a 4. Entonces aquí podemos ver si está ausente, si está un poco disminuida, si está normal, si está un poco aumentada o si está saltona. Entonces esta sería la clasificación para medir de manera rápida la tensión de la arteria radial, que sería la presión de pulso. En la técnica para medir la presión arterial debemos tener en cuenta una serie de pasos y también un dispositivo que nos va a permitir o nos va a ayudar a medir esta presión arterial. Por lo general se va a usar en el brazo, se va a poner en el brazo este aparato que va a ser un tensiómetro, ya sea digital. Los digital van a tomar los valores automáticamente, le van a dar el resultado, a comparación de los manuales en el cual uno tiene que hacer una serie de pasos para poder identificar la tensión arterial. Entonces, primero que todo, vamos a tener una bolsa de caucho, la cual se tiene que poner en el brazo izquierdo preferiblemente, con el brazo extendido sobre la mesa y el paciente sentado. Es necesario que sigamos estos pasos para poder realizar una prueba de tensión arterial. Entonces debemos tener como referencia que hacia arriba del codo deben haber aproximadamente 3 centímetros, el cual los podremos medir con 3 dedos si no tenemos un objeto para tomar esta medida. Entonces vamos a tomar referencias. Se va a ubicar allí este dispositivo, va a tener un manguito y una perilla, el cual vas a poder apretarlo y llenar de aire esta bolsa de caucho. Entonces al llenar esta bolsa de caucho va a permitir que haga presión sobre las arterias que se encuentran allí. Entonces debemos identificar la arteria radial, en el cual se va a hacer la auscultación. Esto va a ser un paso explicado más adelante. Entonces se va a llenar de aire aproximadamente a 10 milímetros de mercurio, con respecto al nanómetro, que va a ser un dispositivo que va a medir la presión en milímetros de mercurio, que va a ser parte también del tensiómetro, el dispositivo que estamos usando. Entonces va a generar presión sobre la arteria hasta que no se pueda auscultar ningún sonido. Entonces vamos a comenzar a girar la perilla para que deje salir el aire lentamente. Este procedimiento no puede durar más de 1 minuto. Tiene que dejar salir el aire lentamente hasta que llegue a 0 milímetros de mercurio en el nanómetro, y mediante la auscultación explicada más adelante se va a poder verificar la tensión arterial del paciente. Como ya sabemos, la tensión va a variar mucho según el individuo, ya sea un individuo joven o de edad avanzada, o un individuo atlético, o un individuo que presenta obesidad, o diferentes características van a hacer que varíe la tensión arterial, pero el rango promedio es 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Por último, en el método auscultatorio, para poder realizar una prueba de tensión arterial adecuada, debemos ya claros los pasos anteriores, pondremos el tensiómetro en el brazo como habíamos indicado, y vamos a usar el estetoscopio, fonendoscopio, el cual vamos a poner las ojivas en los oídos, y vamos a dirigirnos con las campanas, exactamente con la grande específicamente, hacia la arteria braquial, la cual esta nos va a permitir ver cuando el pulso llegue a 0. Entonces se va a generar la presión, va a detener el flujo sanguíneo de estas arterias, dejándolo a 0. Entonces mediante la palpación de la arteria radial, como ya habíamos visto, esta no debe tener pulso. Cuando llegue a 10 milímetros de mercurio en el nanómetro, se va a poder auscultar con el fonendoscopio en la arteria braquial. Una vez hecho estos pasos, se tiene que dejar salir el aire de a poco
para que comience a pasar ese flujo de sangre, y esto va a generar unos ruidos que va a ser el inicio de este flujo de sangre. Estos ruidos se van a llamar ruidos de Korokov. Entonces, mediante estos ruidos de Korokov se va a poder ver la sístole como también la diástole. Entonces, el método de auscultación con el dispositivo, que en este caso es el tensiómetro, podemos realizar una correcta técnica para poder verificar la tensión arterial de nuestro paciente. Gracias.